Buenas noches, Feli. Buenas noches, muy buenas. Hola. Arodis, ¿Cómo estás? bien, gracias a Dios por aquí, mirándote hermosa, muy bella con esa foto detrás de Estrellita, parece gemela, tu Sí, gemela. sí, sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Felices y contentos de estar nuevamente aquí, dándole gracias al Señor, reuniéndonos para adorarlo y glorificarlo, estudiar esta noche. Para iniciar, vamos a hacerlo viéndonos el libro de Mateo 21, del 23 al 32, y lo vamos a escuchar en audio. No se escucha. No se escucha, Rodolfo. Y si me la contestas, Haces esto. ¿Y quién te dio esa autoridad? yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, «Hijo, ve a trabajar en mi viña». Y el joven respondió, «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo, «Sí, señor, voy». Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén, amén, que el Señor diga su santa y bendita palabra. Para proseguir, vamos a hacerlo cantando con mucho júbilo y alegría a nuestro Dios las notas del himno 560. Hay un lugar en amplia vida. Lugar en la amplia viña para todos.
en perdición. I think if you looked on paper, you would not put us through. Muy bien, pues ahora vamos a orar ahí donde tú te encuentras. Vamos a inclinar el rostro si puede y oremos. Padre de amor, le damos las gracias porque nos permite en esta hora reunirnos para estudiar su palabra. Queremos, Señor, pedirle que el Espíritu Santo esté aquí en medio nuestro, que sus más ricas bendiciones sean derramadas sobre cada hogar que se ha conectado en esta hora, y sobre aquellos que se van a conectar, y sobre aquellos que nos ven por Facebook también, Señor. Que el Espíritu Santo se mueva en cada corazón y que cada palabra que en esta noche tratemos nos ayude a crecer y que llene nuestros corazones para estar preparados para cuando usted venga en las nubes de los cielos, podamos irnos con usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria sea nuestro Dios. Bueno, qué felicidad en estos momentos tengo de darle la bienvenida a todo lo que nos encontramos aquí en este miércoles de estudio, miércoles profético en Amigos de Betania por siempre. Aquí tenemos el anfitrión. Muy buenas noches, Ávila Luis, un fuerte abrazo. A ti, Dulce, a la señora Gloria Morel, muy buenas noches, un fuerte abrazo para usted, Gloria, y para nuestro querido Rodolfo. También las redes sociales como YouTube y Facebook, a las personas que nos estén viendo o próximamente nos vean. Siéntanse bienvenidos, un fuerte abrazo para todos y nada, bienvenidos a esta plataforma. Tienes el micrófono cerrado, Fer. Es verdad, tenía el micrófono cerrado, Dios mío. No me había dado cuenta. Le decía que les reitero esa bienvenida a todos los que nos encontramos aquí, a los que nos ven por Facebook también y a todos.
Y hoy en esta tarde, en el chat de nuestro grupo, que ha estado un poco activo, ha estado muy activo en esta tarde, se ha hecho una propuesta muy interesante, es decir, y voy a anunciarla aquí porque me ha parecido muy bien. Hace mucho que ya nosotros habíamos tratado ese punto de que nos hagamos unos teacher. Tenemos uno, pero ese teacher que tenemos lo queremos cambiar. Así es que si tú deseas hacerte un teacher de nuestro grupo para cuando hagamos actividades, pues te animamos para que te apuntes en esa lista y te hagas un teacher del grupo Amigos de Betania por Siempre. Así es que me ha agradado mucho porque esa idea hace mucho que la teníamos ahí y ya ha salido a la luz. Así es que en esta noche, pues vamos a tratar un tema del capítulo número 18 ya, señores. Vamos avanzando, ya va quedando poco de ese libro tan maravilloso que es Palabras de Vida del Gran Maestro, que es el libro que estamos leyendo todos los miércoles y que también hacemos comentarios referente a lo que vamos leyendo. Y el capítulo 18 habla de dos hijos frente al deber. Y nos enseña en este capítulo el Señor, a través de esa parábola, que no solamente debemos ser más prácticos, menos palabra, menos hablar y más hechos. Parece que tenemos esa costumbre, ¿no? De hablar mucho y hacer poco. Y de eso, por ahí va más o menos el tema de esta noche. Así es que atentos que vamos a iniciar. Dice, un hombre tenía dos hijos, como hemos visto en pantalla, esa parábola es bien explicada. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él le dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Mateo 21, 28 hasta el 31. En el Sermón del Monte, Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. La prueba de la sinceridad no reside en las palabras, sino en los hechos. Por eso, y está muy claro, porque ¿cuántos cristianos? Habemos muchísimos. Y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar, sino van a entrar, estoy parafraseando, aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son los que van a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y Jesús tenía y tiene muchísima razón al decir estas palabras. Entonces, Cristo no pregunta, ¿qué dices más que otro? ¿Qué dices tú más que otro? Cristo no pregunta eso, sino, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Mateo 5:47. Llenas de significados son sus palabras. Si comprenden estas cosas y la ponen en práctica, serán dichosos. Juan capítulo 13, verso 17. Las palabras no son de ningún valor a menos
que vayan acompañadas por los hechos correspondientes. Esta es la lección que transmite la parábola de los dos hijos. Porque la palabra se la lleva el viento, dicen por ahí. A veces hablamos, prometemos, incluso nos comprometemos. Muchas veces decimos, sí, 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 lo haré, por supuesto que sí, cuente conmigo, mira aquello y lo otro. Y ahí se queda el asunto. Ahí se queda. Y de eso es que trata la parábola que Cristo le presentó allí a los escribas y a los fariseos. La palabra no son de ningún valor a menos que vayan acompañadas por los hechos correspondientes. Dicha parábola fue pronunciada durante la última visita de Cristo a Jerusalén antes de su muerte. Él había echado del templo a los que compraban y vendían. Ustedes recordarán esa situación que se presentó allí en el templo que los sacerdotes, dirigentes de aquella época lo habían convertido en un mercado y habían hecho de lo que el mismo Dios instituyó para su santuario, para su templo. Habían hecho un negocio, las palomitas de las cabras, las ovejas, las cabras. O sea, habían hecho un puro negocio y era un mercado aquello. Y aquello era muy, muy, muy fuerte porque de acuerdo a como dice el deseado de todas las gentes, las personas cuando iban al templo a buscar ese perdón, a buscar ese consuelo, a buscar ese alivio, ese aliento, allí en el templo lo que encontraban era un desorden y no encontraban ese alivio, no encontraban ese perdón, ese aliento. Le costaban dinero para comprar aquellas cosas. Muchos se desanimaban. Imagínense ustedes lo terrible que era aquellas escenas de ese mercado que tenían allí en el templo de Dios. Y Jesús se plantó, como hemos visto en la historia, con el látigo y les dijo, ustedes han convertido el templo de mi padre, la casa de mi padre, ¿en qué? En cueva de ladrones. Fue terrible aquella escena para él. Entonces, él había echado del templo a los que compraban y vendían, a todos los echó. Su voz había hablado al corazón de ellos con el poder de Dios. Asombrados y aterrorizados, habían obedecido su mandato sin excusa o resistencia. Y podemos verlo allí, que nadie se le plantó cara, como se dice. Nadie le recriminó o se le enfrentó a Cristo porque él habló con autoridad del cielo. Cuando Jesús tomó el látigo, él habló con autoridad allí del cielo y los echó a todo y volcó las mesas y volcó todo aquel desorden que tenían en la casa de Dios. Entonces, dice que cuando desapareció su terror, porque se fueron muy, muy asustados, muy impresionados, muy impactados, todos ellos, los sacerdotes y ancianos, al volver al templo, habían encontrado a Cristo sanando a los enfermos, sanando a los moribundos. Habían oído la voz del regocijo y el cántico de alabanza, porque allí en el templo, en la casa de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y esto, señores, que nos ayude a nosotros a reflexionar, porque hoy podemos hablar de los fariseos, podemos hablar de los escribas, podemos hablar de los dirigentes religiosos de aquella época, pero ¿y nosotros actualmente? Nosotros hoy, que tenemos nuestros templos, nuestras iglesias,
¿cómo funcionan? ¿Cómo operan nuestras iglesias? ¿Será que habrán hermanos que no querrán ni entrar porque no se sienten cómodos? ¿Será que habrán personas, algunos cristianos que no querrán ni siquiera, son cristianos, pero no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué es que no me siento bien aquello, lo otro? ¿Será que habrán casos así? ¿Será que el templo no, nuestras iglesias no están brindando son preguntas que hago para meditar, nada más no estoy diciendo que eso esté pasando, pero para meditar, por si acaso. Nuestras iglesias no estén brindando esa ayuda que necesitan los hermanos, que necesita la gente. Mira, yo tuve la oportunidad hace poquito de predicar en una pequeña iglesia que me invitaron y me sentí mal y triste, muy, pero muy triste. ¿Por qué me sentí mal y triste? Porque me sentía impotente, porque la gente era muy pobrecita, eran todos muy pobrecitos. Y había una persona que no estaba, se nota y se veía que era una persona con cierto trastorno, que estaba allí, no sé si será familiar o conocido de algún hermano, estaba allí sentado cuando yo llegué. Y él se giró a saludarme y me extiende su mano y me dice, pan, pan, pan. Y honestamente a mí eso me desgarró. Me desgarró porque yo no tenía pan para darle. Parece que esa persona tenía hambre. Tenía hambre. Y yo he conocido casos de muchos, yo sé que quizás tú también has conocido casos de muchos de nuestros hermanos que van sin desayunar a la iglesia, que van, quizás no tienen para almorzar, salen de la iglesia y no tienen para almorzar. Y muchas veces nosotros somos indiferentes a esas cosas. Yo soy una persona que a mí me gusta observar, me gusta sentarme siempre en la parte de atrás, no me gustan los bancos de adelante, porque me gusta observar. Y así me doy cuenta de cualquier cosa que pase. Y a veces a la gente se le nota que hay situación, que hay allí una problemática. Nosotros no podemos ser indiferentes a esas cosas, a lo que le pase a nuestros hermanos. Porque entonces estamos cayendo en lo mismo que hicieron los fariseos, los escribas, los dirigentes de aquella época, que les importaba lo más mínimo aquellos que acudían al templo a buscar consuelo, alivio, sanidad mental, sanidad espiritual. A ellos no les importaba eso, tenían un negocio montado con todo lo que vendían hasta los animalitos para el sacrificio. Entonces, esto es para meditar, mis amados. Ahora, si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna experiencia, puede hacerlo. Abrir su micrófono y comentar. ¿Algún comentario? Adelante, Aaron. Mira, hay algunos temas que nosotros hemos y siempre yo aprovecho, ¿cómo decírtelo? Yo siempre aprovecho y digo la misma temática, lo de siempre, es decir, para mí, es decir, es muy importante eso que Jesús hacía, que llevaba mucha gente, que predicaba y había muchas personas, pero el Señor suplía las necesidades de esa persona hasta el comer, porque Sí. tú no haces nada con un tema con hambre. El Señor cogía y multiplicaba los panes y esas cosas. Entonces, yo digo que esa es la temática que nosotros tenemos que tener. Hoy en día son muchas las personas que tienen necesidades y muchas veces, puedo decir no uno ni otro, sino muchas
muchas veces personas que se dedican a dar la palabra no notan esas cosas. Nosotros como cristianos debemos de suplir esas necesidades. A veces no somos los que lo tenemos, ¿me entiendes? Hoy lo tengo yo, quizá mañana lo tenga otra persona y así. Pero de lo poco que uno tenga, uno tiene que tratar del que está en el entorno, ver que ayudar lo manda a Jesús. Él siempre dice que cuando tú le haces a uno de los míos, de lo que él manda, te pasando hambre, y si tú no tienes, aunque tú no tengas mucho, por lo menos comparte. Eso Sí. nosotros tenemos, ya en este mundo, mira, eso no son los últimos tiempos, felicidad. En este mundo no hay dolor, no hay compasión para y eso es que hasta entre nosotros, la misma iglesia. Mi iglesia, ejemplo, donde yo iba a Roadway, no hay una asociación que alquila la parte de abajo y dona comida, pero ni siquiera la iglesia. Hay otras iglesias, por ejemplo, donde va mi hija, todos los sábados se da comida. Todos los sábados en el sótano de la iglesia, donde está el área de comer, todos los sábados el que va ahí, no parece que me voy para mi casa que vaya a comer, porque todos los sábados se da comida vegetariana. Es lo que no se de carne, pero todos los santos sábados se da, y eso es algo bueno, porque tú no sabes qué hermano está yendo a la iglesia y ni siquiera Exacto, con desayuno porque no había. Entonces exacto. tenemos que dar por eso. Es difícil porque uno, como humano y pecador, uno a veces tiene sus afanes y uno no se fija, pero tenemos que hacerlo. Y es poco a poco, porque no es que nos vamos a lanzar y que mire, que yo voy a arreglar el mundo, pero sí, hay que hacerlo, señor, el corazón, hay que ablandarlo, que muchas veces se le pone a uno como piedra. Cierto, así es, muy bueno, muy buen comentario, Harold. Qué bendición cuando nosotros en nuestra iglesia podemos tener un comedor para que los sábados, cuando vayan esas personas, amigos, visitas y los mismos miembros de las iglesias, puedan también almorzar allí. Se comparte muy lindo, se comparte bien con los hermanos cuando van allí a comer con nosotros, porque no sabemos la situación quizás que tiene esa persona. Es muy cierto. Y ojalá que en todas las iglesias del mundo hubiera un comedor que podamos no solamente darle de comer en los sábados, sino todos los días, que la gente pudiera acercarse y decir, ay, mira allí los adventistas que habrá, los habrá, dan comida todos los días, hay un comedor abierto para dar comida al que vaya, al que, wow, eso fuera, mira, de una grandísima bendición. Qué bonito, qué bonito. También tenemos el departamento de Dorcas que hace su labor, las Dorcas hacen una labor preciosísima ayudando. Yo he ido a algunas iglesias que es impresionante el departamento de Dorcas, o parece una boutique, una tienda donde hay de todo tipo de ropa y allí trabajan las Dorcas, bueno, como campeonas. Y es un departamento muy lindo y ayuda mucho, 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 mucho. Qué gran bendición. Celi, Eso por ese lado es una bendición. Celi, Ajá. en eso que tú estás diciendo de las tortas, la misma iglesia que digo, cuando yo vine a New Jersey, que llegué, fue de Bájate Boutique, las hermanas me dijeron, tú no tienes nada para el frío, porque yo acababa de llegar, yo estaba sola. Y ellas, las que son dominicanas, me decían, vamos a de Bájate Boutique, que ahí todo es gratis. Y yo decía, de Bájate Boutique, ¿y qué es eso? Ah, Y me van al sótano, a la parte, y había toallas, sábanas, toda clase de size colgado en perchas, y todavía lo está. El que necesita ropa solamente tiene que ir ahí, zapatos, juguetes de niños, muchísimas cosas. qué Y eso es bendición. muy bueno, muy interesante. Eso es lindo. Eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros.
que nosotros seamos desprendidos y nos preocupemos por aquellos que no tienen. Entonces Jesús llega ahora y está allí sanando enfermos, atendiendo a las personas que están moribundas, dándoles salud, salud no solamente física, sino también salud espiritual. Y los niños que estaban por allí empezaron a cantar y buscaron palmas y la tenían en sus manos, que agitaban esas palmas en sus manos. En el templo mismo, los niños que habían sido sanados ya estaban jugando, ya estaban saltando. ¡Qué maravilloso! Dice que hacían ondear ramas de palmas y cantaban Hosanna al Hijo de David. Y voces infantiles balbuceaban las alabanzas del poderoso sanador. Sin embargo, para los sacerdotes y ancianos, todo esto fue suficiente ¿para qué? Para vencer su prejuicio y su celo. Al siguiente, dice, al día siguiente, cuando Cristo estaba enseñando en el templo, los príncipes y los sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron a él y le dijeron, oye, ¿qué pregunta le hicieron? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio a ti autoridad? De acuerdo con como dice Mateo, capítulo 21, verso 23. Los sacerdotes y ancianos habían tenido una evidencia equivocada del poder de Cristo. Y cuando Jesús limpió el templo, percibieron la autoridad del cielo. Cuando Jesús los echó a todos, los cambistas y todo aquello que estaban allí, percibieron la autoridad del cielo. Esa autoridad que irradiaba de su rostro. No pudieron resistir el poder con el cual hablaba. Otra vez, con sus maravillosas curaciones, respondió su pregunta. Demostró que su autoridad no podía ser discutida. No podía ser discutida, pero era evidente lo que se necesitaba. Los sacerdotes y ancianos estaban ansiosos de que Jesús se proclamara el Mesías, para que ellos pudieran hacer una mala aplicación de su palabra e incitar al pueblo contra él. Querían destruir su influencia y darle muerte a Cristo. Oye lo que ellos tenían en su corazón. Tremendo. Jesús sabía que si ellos no podían reconocer a Dios en él o ver en sus obras la evidencia de su carácter divino, no creerían lo que él mismo testificaba, que él era el Cristo. En su respuesta, él evade la cuestión que quería suscitar y vuelve a la condenación sobre ellos. Y miren lo que le hace Jesús a ellos. Miren qué interesante. Yo también voy a hacerle una pregunta, dijo Cristo. Si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. Y dice lo siguiente: el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Este es Mateo 21, 24. Los sacerdotes y gobernantes estaban perplejos. Ellos discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si Juan el Bautista y ese mensaje eran del cielo, ¿por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no le creyeron? Y si decimos que era de la tierra, que era de los hombres, tenemos miedo de la gente porque todos consideran a Juan un profeta. Por lo tanto, respondieron lo siguiente. Miren lo que respondieron. No lo sabemos. Esa fue la respuesta que ellos le dieron a Cristo. Y él también les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Eso está en Mateo 21, 25 al 27. No lo sabemos. Esa respuesta era falsa, una respuesta mentirosa. Pero los sacerdotes vieron la posición en la que estaban y adoptaron una actitud falsa para evadirse.
Juan el Bautista había venido dando testimonio de aquel cuya autoridad ellos estaban ahora poniendo en duda. Lo había señalado diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Jesús venía hacia Juan. Y todos vieron que Juan le señaló a él. O sea, ellos sabían quién era Cristo, ellos sabían quién era Jesús, pero se resistían, señores. Esto está en Juan 1:29. Lo había bautizado y después del bautismo, mientras Cristo oraba, se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios en forma de paloma descansó sobre él mientras se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, o en quien tengo complacencia, de acuerdo a otra versión, Mateo 3:17. Recordando cómo Juan había repetido las profecías concernientes al Mesías y recordando las escenas del bautismo de Jesús, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a decir que el bautismo de Juan procedía del cielo. Si ellos hubiesen reconocido que Juan era profeta, como creían realmente, ellos sí creían que lo era, ¿cómo hubieran podido negar su testimonio de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios? Interesante. Así es que no podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres debido al pueblo que creía que Juan era profeta. El pueblo sí lo creía. Por lo tanto, dijeron, no lo sabemos. Avanzando, esta parábola del padre representa a Dios. Es decir, en esta parábola del padre de los dos hijos, el padre representa a Dios. Y vamos así aprendiendo el significado porque la idea es esa, que aprendamos qué significan las parábolas, poderla entender bien, darle la buena interpretación que llevan. Entonces, este padre representa a Dios y la viña es la iglesia. Por eso les puse ese ejemplo hace un ratito. La iglesia es la viña del Señor. Esa es la viña, la iglesia. Y los dos hijos representan a dos clases de personas. Esta noche veremos solo la primera parte, a una primera clase, y después veremos la segunda parte el próximo miércoles. El hijo que rehusó obedecer la orden diciendo, no quiero, representaba a los que estaban viviendo en abierta transgresión, que no hacían profesión de piedad, que abiertamente rehusaban ponerse bajo el yugo de la restricción y la obediencia que impone la ley de Dios, pero muchos de ellos después se arrepintieron y obedecieron el llamamiento de Dios cuando llegó a ellos el evangelio del mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca, de acuerdo a Mateo 3:2. O sea, muchas de estas personas que estaban tan renuentes, cuando Juan empezó a predicar ese evangelio del arrepentimiento, aceptaron este llamado, aceptaron el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, allá vamos mirando nosotros qué representaba ese primer hijo, que dijo primeramente, ese primer hijo dijo no iré, pero luego fue. El segundo dijo que sí, pero no fue. Así que vayan cogiéndole el puntito a esta parábola. Entonces, dice también, el carácter de los fariseos quedó revelado en el hijo que replicó, sí, señor, voy. Sí, señor, voy, pero no fue. Como este hijo, los dirigentes judíos eran impenitentes y tenían
suficiencia propia, impenitentes, eran obstinados, persistían en el pecado, no querían arrepentirse del pecado. Eran muy, pero que muy obstinados y representan al segundo hijo. A este hijo que dijo que sí, pero no fue. Entonces dice también que la vida religiosa de la nación judía se había convertido en una simulación, pura apariencia, mucha espuma, poco chocolate, como pasa con muchos cristianos hoy en día, mucha espuma, pero poca esencia. No hay un verdadero cristianismo, no son verdaderamente cristianos, no son verdaderamente cristianos convencidos ni convertidos. Dicen, pero no son. Y asimismo la nación judía que simulaba lo que no era, aparentaba lo que no era, vaya. Entonces dice que cuando la voz de Dios proclamó la ley desde el Sinaí, todo el pueblo prometió obedecer y dijeron, sí, Señor, lo haremos. Eso está en Éxodo 19, 7 al 9, cuando Moisés le dio todas las instrucciones. Ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová mande. Todo lo haremos. Eso se quedó en palabras. En puras palabras, porque fue un pueblo muy rebelde, muy desobediente, imitaron a las naciones que les rodeaban, desobedecieron los mandamientos que Jehová les mandó y lo que se dedicaron fue a hacer toda la corrupción y todo lo que hacen las demás naciones, pues las hicieron ellos también. Puras palabras. Y esto tenemos que aplicárnoslo cada uno de nosotros, a nosotros mismos, porque estamos hablando de ellos, pero el cuento vamos a aplicárnoslo también a nosotros. Si somos puras palabras, si solamente somos cristianos que nos gusta mucho el aparentar que somos lo que no somos. Simular. Todo eso uno tiene que meditar y pensar bien en serio en este asunto. Sigue diciendo, Cristo había dado a los dirigentes judíos de su tiempo evidencia abundante de su autoridad y poder divino, pero aunque estaban convencidos, no aceptaron la evidencia. Cristo les había mostrado que continuaban sin creer porque no tenían el espíritu que induce a la obediencia. Los había declarado, así como su tradición anulan la palabra de Dios, de nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Mateo 15, 6, 9. A ver, vamos avanzando. En el grupo que estaba delante de Jesús habían escribas y fariseos, sacerdotes, gobernantes, y después de presentar la parábola de los dos hijos, Cristo dirigió a sus oyentes la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Interesante pregunta. Mateo 21:31. Olvidándose de sí mismos, se olvidaron de sí mismos en ese momento. Los fariseos contestaron, el primero fue que hizo la voluntad de su padre, porque el primero, voy a repetir de nuevo, dijo no. Primero dijo que no. Se fue, luego se arrepiente y vuelve y se pone a trabajar en la viña de su padre. El segundo dijo que sí, pero ¿qué hizo? Se fue y no quiso trabajar en la viña de su padre. Y por eso Jesús cuando preguntó ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. Claro que sí, el primero. Entonces dice, les aseguro, el primero. Esto lo dijeron sin comprender que estaban pronunciando la sentencia contra ellos mismos. Entonces salió de los labios de Cristo la denuncia. Les aseguro que los recaudadores de impuestos
y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de los cielos o hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarle el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle, porque los publicanos se arrepintieron, las prostitutas también se arrepintieron, y ustedes que conocían de la ley, de los profetas y de todo, entonces, ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Por eso dice que los publicanos y las prostitutas irán primero al reino de los cielos. Y vayamos nosotros pensando en esto también, porque es muy serio, ¿eh? Mateo 21, 31 al 32. Entonces, Cristo no les dijo a ellos, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. No, no, eso no fue lo que Cristo le dijo a ellos, sino que les amonestó y le mostró el obstáculo, lo que le impedía a ellos seguir avanzando, seguir creciendo o crecer espiritualmente. Cristo le mostró el obstáculo, lo que impedía que ellos como dirigentes, gobernantes, líderes del pueblo, le estaba impidiendo entregar su vida al Señor. Eso fue lo que Cristo les quiso mostrar a ellos, ese obstáculo que ellos tenían, que les impedía entrar a ellos en el reino. La puerta estaba todavía, abierta para esos dirigentes judíos. Todavía se les extendía la invitación, porque Cristo anhelaba verlos a ellos convencidos y convertidos. Y así como Jesús anhelaba ver a esos dirigentes, a esos gobernantes, sacerdotes, que tanto se le oponían a él, que tanta la contraria se la querían llevar, verles arrepentidos, convertidos, igual como nos quiere ver a nosotros, arrepentidos de verdad, convertidos de verdad y convencidos, Señor, en lo que hemos creído. Así nos quiere ver Cristo a nosotros. Sigue diciendo, ya para terminar, si los que profesaban creer los dirigentes judíos hubiera sido genuino, habrían recibido el testimonio de Juan y aceptado a Jesús como el Mesías. Pero ellos no mostraron los frutos de arrepentimiento y tampoco de justicia. Los mismos a quienes despreciaban iban antes que ellos al reino de los cielos. Y hasta aquí la primera parte de este capítulo. Ellos despreciaban a los publicanos, ellos despreciaban a los pecadores, ellos despreciaban a la prostituta, ellos despreciaban a todo ese tipo de gente. Sin embargo, esos era lo que iban a entrar primero al reino de los cielos. Y nosotros, ¿qué nos toca a nosotros? Si hay algún comentario, es el momento, porque hasta aquí la lectura de esta noche. ¿Alguien quiere decir algo, hacer algún comentario al respecto de lo que hemos leído hasta ahora? Nosotros necesitamos ser cristianos auténticos, genuinos, porque el Señor conoce nuestros corazones y de nada sirve fingir lo que no somos. Fingir lo que no somos. O sea que aquellos cristianos que se sienten así, que tienen en su corazón esa situación y no se aclaran muy bien, yo les invito para que vengan a Jesús y hablen con él y le presenten esa situación. Que vengan a Jesús, siéntate con Jesús y dile, Señor, yo no me siento bien, yo no me siento cómodo o cómoda, no me siento a gusto, no me siento así o asá. Y habla y conversa con Cristo.
para que el Señor ponga en ti un corazón sincero y puro, que ponga en ti una verdadera conversión, una verdadera convicción, porque no todo el que le dice a Jesús, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios, que le obedecen. Dios les bendiga, mis amados, y nos ayude a todos a crecer en su gracia cada día, cada día. Así es que queremos invitarte para que este viernes venga a la programación, que estará preciosa, preciosa. Sí, ahora mismo. Así que te invitamos para que el viernes no te pierdas nuestra programación. Adelante, es que no puedo ver la manito si la levantan. Adelante, Néstor. Néstor. No sé quién es el que quiere comentar. Alguien escribió, me pareció que era Néstor. ¿Algún era comentario? ¿Sí? A ver, ¿algún comentario? Bien. Pues entonces vamos a orar. Si no hay ningún comentario al respecto de lo que hemos estado hablando, entonces oramos y concluimos. Oremos. Padre de amor, gracias, gracias por su palabra. Gracias por estas parábolas que nos enseñan. Son como espejos donde todos nos tenemos que mirar y ver cómo está nuestra condición con usted y con el prójimo, con nuestro prójimo. Gracias por su palabra. Gracias. Les rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a que seamos todos genuinos, cristianos auténticos, verdaderos. Y que cuando usted venga en las nubes, nos podamos ir todos junto a usted y con usted. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos en esta noche. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues concluimos con el himno que empezamos. Nos vemos el viernes. Un abrazo. Dios les bendiga grande.